Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Nuevamente vuelvo con esta asesoría en línea para las niñas y los niños del poblado Miguel Alemán de Villas del Papa Francisco, apoyados por Fundación por la Educación. El día de hoy les quiero recordar que sigamos cuidándonos, quedarnos en casita, el lavado de manos, tomar distancia y todas esas recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias. Cuidarnos y permanecer en casa lo más que se pueda. Y después de esta información, vamos a pasar a la asesoría con el libro para empezar. Recordemos que esta asesoría se divide en 3 tiempos. Tenemos el módulo para empezar, el módulo de los números y el módulo vamos a conocernos. ¿Por qué? Porque la mayoría del grupo cuenta con estos libros, con estos módulos, y hay excepciones, una probablemente que tiene un libro diferente, del cual yo voy a encargarme de localizarlo por teléfono para brindarle la asesoría que le corresponde. Pero por lo pronto en este video trabajamos de esta manera y vamos al libro de para empezar ahora mismo. Vamos a la página 100 de su libro para empezar. Es importante que a lo mejor apenas están viendo estos videos. Se está reportando niñas y niños y yo inmediatamente les mando los videos para que puedan hacer sus trabajitos en su casa. Entonces es importante avanzar. Si han avanzado sin los videos, perfecto, ¿verdad? Pero si no han avanzado, por lo menos hay que seguir las actividades que yo estoy guiando aquí en los videos. Y el día de hoy vamos a ver el tema de la familia en la página 100 y vamos a leer de qué se trata. Dice: nuestra familia. En este tema reconocerás las palabras relacionadas con la familia para identificar las diferentes formas de nombrar a las personas en las relaciones de parentesco. Muy bien, las relaciones de parentesco. Qué importante, ¿verdad? Vamos a ver eso. A lo mejor, pues obviamente en nuestra familia existen varias personas que tienen su nombre propio, pero las relaciones de parentesco se refiere a cómo se nombran dentro de la familia esas personas que están, ¿sí?, que son papá, mamá, por ejemplo, hermanos, hermanas, y así vamos a ver más palabras que indican relación de parentesco. Y vamos a escuchar qué dice en esta lectura. Él es mi abuelito y me enseñó cómo amarrarme las agujetas. Él es mi hermano mayor y me ayudó a entender las sumas y las restas. Ok. Él es mi hijito y con él he aprendido a ser más responsable en mis actividades cotidianas. Ella es mi esposa y juntos hemos aprendido a valorar nuestro hogar. Aquí están. Y les piden que piensen lo siguiente. ¿Qué enseñanzas recibimos de nuestra familia? En la 101 vamos a contestar esas preguntas. Bueno, en nuestro cuaderno, pero de ahí las vamos a tomar. ¿Qué obligaciones y responsabilidades tenemos con cada uno de los integrantes de nuestra familia para construir una comunidad? ¿Qué obligaciones y responsabilidades tenemos con cada uno de los integrantes de nuestra familia? Sí, tenemos que tener obligaciones y responsabilidades para construir una comunidad, como dice ahí, pero les preguntan cuáles son las que ustedes tienen en su familia. Esas obligaciones y esas responsabilidades las van a apuntar también en su cuaderno.
y vamos a contestar lo que sigue en relación al tema. Es importante que lean este libro. Se trata únicamente de lectura y escritura y practicamos mucho viendo el libro de la palabra. Tenemos avance en la palabra. Si por algún motivo están batallando con la lectura y la escritura, es momento de darle un repasito a su libro de la palabra. Algunos lo tienen en casa, yo se los di. Entonces, si están batallando para leer, todo es instrucción. Yo aquí les doy una asesoría de un tema en específico, pero contestar las actividades es cuestión de leer, así como el examen, las preguntas, es cuestión de leer y de entender la pregunta. Si están batallando para leer, hagan un repaso de lectura y escritura. Apóyense en su libro de la palabra. Les voy a leer las preguntas para que ustedes contesten. ¿Quiénes integran tu familia? Dice. Estoy en la página 102. ¿Qué importancia tiene tu familia para ti y por qué? Así. Y van a relacionar las siguientes columnas con una línea. Por ejemplo, la palabra mamá. Esas palabras son de las que estábamos hablando, que indican parentesco o relación familiar. Entonces aquí está. Mamá, esposa, abuelito, hermano, hijo, esposo y nieta. Ustedes van a poner con una línea a cuál le corresponde cada palabra. Y vamos a continuar con el mismo tema. Dice, las palabras y sus relaciones. Observa la imagen y lee lo que dicen las personas. Hola, soy Hugo. Buenas tardes, soy la señora Rosa. Hola, soy Pepe y ellos son mis padres. Él es Pepe y ellos son sus padres. Soy don Jesucita, mamá de Eva. Soy el papá de Eva y me llamo Juan. Aquí están ellos. Soy Eva y mi bebé se llama Verónica. Soy Felipe, el papá de Pepe. Ok, aquí está Pepe, este es su papá. Ok, muy bien. Bueno, aquí vemos esta familia y quién es papá y quién es mamá de cada quien. Aquí nos los dice en estos diálogos que están. Y es muy importante releer y observar bien la imagen, porque a continuación se les van a hacer preguntas de eso que leyeron. En la página 105 vamos a ver esas preguntas y se refuerza con esta pequeña lectura. Vamos a leer. Lee y subraya las palabras que indican una relación familiar. Se dice relación familiar o parentesco. Observa el ejemplo. Pepe es el marido de Eva. Verónica es hija de Eva y Pepe. Pepe es hijo de Felipe y Rosa. Jesucita y Juan son papás de Eva. Pepe es papá de Hugo. Verónica y Hugo son hermanos. Es importante que sigan la lectura cuando yo les estoy leyendo y estoy moviendo así el cursor. Sigan ustedes conmigo esa lectura para que identifiquen también las palabras y el sonido. Bueno, aquí les ponen un ejemplo de lo que van a hacer, o sea que ustedes nada más van a subrayar esas palabras que indican relación familiar. Pepe es el marido, subrayan, de Eva. Verónica es, ¿qué? Hija, y subrayan, les contesté la 2, pero ustedes van a terminar de contestar las siguientes y también van a contestar en la página 105, seguimos este ejercicio. Lee las oraciones y escribe en los espacios los nombres que correspondan. Entonces, si Pepe es el marido de Eva, es como un acertijo, pero está muy fácil, porque si no lo entendemos, volvemos otra vez a la imagen, ¿sí?
y también podemos leer para contestar. Entonces dice, si Pepe es el marido de Eva, Eva es la mamá de... Vamos a revisar si no nos acordamos y vamos a escribir de quién es. Si Pepe es el marido de Eva, Eva es mamá de quién es mamá Eva, ¿sí? Y de quién. Entonces aquí van a escribir y así con todas las demás. Ella es esposa de, es hija de, es nuera de. Entonces así. La hermana de Hugo se llama. Todo eso está precisamente en la imagen que les mostré al principio, más adelantito. Bueno, vamos a continuar en la página 106. Dice lo siguiente: las palabras que revisaste indican las relaciones que hay en una familia y por lo tanto determinan el parentesco que guardan entre sí. En algunos trámites legales se solicita mencionar el parentesco que tenemos con algunos de nuestros familiares. Ok. Aquí sigue otro ejemplo de este tema. Dice, mira Carmen, te presento al esposo de mi hija. Oh, o sea que es tu nuero. No se dice nuero, es mi yerno. Ay, me confundí, pensé que si las mujeres son nueras, los hombres eran nueros. Sí, ¿verdad? Estamos aprendiendo estas palabras para precisamente no confundirnos como esta señora que piensa que nuero es correcto, pero realmente se dice yerno. Vamos a contestar en base a esta imagen. Se contestan las preguntas que siguen. Si se fijan en su libro de Para Empezar, así son las lecciones. A veces que me dicen no sé qué contestar aquí, cuando no sepan qué contestar, tienen que recordar devolverse a la imagen o a la lectura que les presentan, porque en base a la lectura de estas imágenes son algunas preguntas. A veces no, pero sí, en algunas ocasiones se maneja de esta manera en el libro. Tienen que regresarse a lo anterior para poder entender las preguntas que se le están haciendo. Entonces en la 107, las preguntas de la 107 están basadas en la imagen y en lo que dijo la señora. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la palabra que presenta dificultades en la situación anterior? ¿De qué palabra están hablando que se confundió la señora? Ahí lo van a contestar. ¿Con qué otras palabras de parentesco has tenido confusión al momento de nombrar a los familiares? Que se hayan revuelto de que si es prima o nuera o yerno, alguna palabra que ustedes se hayan confundido, ahí la van a apuntar. Y por último, y parte de la tarea, vamos a ver la página 108. Las relaciones familiares. Síganme ustedes con la lectura. Yo voy a ir pasando el cursor en donde voy. Dice, estimular a la familia para que se vaya interesando por la lectura no es una cuestión imposible. No tiene que ser aburrida. Al contrario, podemos encontrar formas muy divertidas de hacerlo. Para ello es necesario dedicar un poco de tiempo para planear algunas actividades con los niños o con la familia en general. Debemos tomar en cuenta que ellos aprenden a leer en la escuela, pero no siempre lo estimulamos para que lo hagan en casa como una diversión. Es muy importante la lectura, yo siempre se los he dicho. Es muy importante leer, aprender a leer es importante, pero continuar leyendo es más importante porque
al aprender ya tenemos una herramienta para conocer el mundo, para conocer muchas cosas, muchas situaciones, muchas historias, para conocer de todo, de matemáticas, de biología, de historia. Sí, la lectura aprender a leer es una herramienta. Tener el hábito de la lectura es más aprendizaje. Aunque no tengamos maestra ni maestro, si sabemos leer y tenemos un libro, tenemos una enciclopedia, tenemos algunas historietas o compramos el periódico, podemos seguir aprendiendo con esa lectura. Entonces, en esta actividad les dicen que ustedes hagan un esfuerzo por leer con su familia como una actividad que tengan recreativa en familia. Es leer. Ustedes les pueden leer a sus padres las noticias del periódico, pueden hacerlo, una actividad familiar, o si tienen las lecturas de sus libros de texto, pueden leerlas también ahí en familia. Y les piden aquí, piensa en lo siguiente: ¿qué actividades de recreación realizas con tu familia? ¿Has realizado algún tipo de actividad vinculada con la lectura? ¿Cuál? ¿Quiénes de tus familiares son los que se incorporan en estas actividades? O sea, ¿qué actividad de recreación? Pues yo veo que algunas familias juegan lotería o cuentan historias, pero aquí se habla de las vinculadas a la lectura, que también puede ser tradición oral. ¿Qué significa tradición oral? Pues que son cuentos que las mamás y los papás o los abuelos se saben, ellos ya se las han contado alguna vez, y esa es la tradición oral. Ellos las cuentan a sus nietos y sus nietos se las cuentan a sus hijos y los hijos de los hijos. Así se va pasando esa tradición oral que es tan importante. Luego me cuentan alguna historia de su tradición oral. Bueno, vamos a pasar a continuación al libro de los números. El libro de los números. Este tema, si gustan continuar, las niñas y los niños para empezar, porque son temas interesantes, importantes, de algunos conceptos que ya podemos ir conociendo. Vamos a hablar de geometría. En la página 106, en la página 70, los cuerpos geométricos y la geometría. Bueno, las figuras geométricas, conocemos a lo mejor las que son muy básicas, como el triángulo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, que son figuras geométricas planas. Esta vez vamos a ver figuras geométricas tridimensionales y cómo esa geometría, esas figuras se encuentran en nuestra vida cotidiana, en la realidad, en lo que vemos, en lo que compramos, en muchas partes podemos encontrar figuras geométricas o cuerpos geométricos, ¿verdad? Como aquí dice, como una caja, como un tinaco, un depósito para guardar granos, etcétera. Las pirámides, los templos y acueductos construidos por antiguas culturas son ejemplos del gran conocimiento que éstas tenían acerca de las características de las formas y los cuerpos. Así es. Imagínense las pirámides de Egipto y las pirámides de Mesoamérica. Detrás de esas construcciones existe mucho conocimiento matemático, científico, para que esas culturas las realizaran como las realizaron, que a la fecha siguen ahí, siguen impresionando a las personas que las conocen. Dice, los artesanos y las artesanas del mundo realizan desde tiempos inmemoriales trabajos de cestería, disculpen un momento.
Trabajos de cestería, perdón, es que tenía un detallito. Bueno, los artesanos y las artesanas del mundo realizan desde tiempos inmemoriales trabajos de cestería, carpintería, cerámica, etcétera, que muestran gran variedad de formas. Así es. Desde tiempos inmemoriales se construyen este tipo de figuras de formas geométricas. El conocimiento de las características de los cuerpos geométricos tiene innumerables aplicaciones. Por ejemplo, la fabricación de empaques de diferentes formas y tamaños para la distribución de diversos productos. Así es. Vamos a ver, vamos a aprendernos bien los nombres de algunas figuras geométricas que se les presentan en el libro. Y vamos a ir a la página 79 para ver eso. Estas actividades ustedes las van a contestar, ¿verdad? Pero primeramente me gustaría enfocarnos en cómo se conocen a estas figuras en las que ustedes van a trabajar. Y lo vamos a ver en la página 79. Donde les habla de los prismas, cómo son estas figuras tridimensionales. Ya no estamos hablando de figuras planas como lo han aprendido, lo hemos visto, de las figuras geométricas planas como los triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos, etc. Vamos a ver aquí los prismas, dice, son cuerpos o sólidos que tienen dos bases paralelas iguales y sus caras laterales son de forma rectangular. Se les da su nombre de acuerdo con la forma de su base. Por ejemplo, bueno, aquí si pueden observar, la base les va a dar el nombre de cada prisma que se presenta. En este ejemplo, la base con forma de triángulo se llama prisma triangular. Si se fijan, por esa base en forma de triángulo. La base con forma de cuadrado se le va a llamar prisma cuadrangular. Y el prisma rectangular tiene base en forma de rectángulo. A continuación veremos las pirámides. Queda claro, ¿verdad? Tenemos prismas, ahora tenemos pirámides. Aquí están las pirámides. Tienen una base y sus caras laterales en forma de triángulo. Sus caras laterales tienen forma de triángulo y tienen base. Se unen en un punto llamado vértice de la pirámide o cúspide. Esa es su característica, que tienen punta. Se unen en una pequeña punta que se llama vértice o cúspide. Reciben su nombre de acuerdo con la forma de su base también. Vamos a ver estos ejemplos. Pirámide triangular, base con forma de triángulo, su base es con forma de triángulo, entonces es una pirámide triangular. Pirámide cuadrangular, su base, que la base aquí está por abajo, su base es con forma de cuadrado, por eso es pirámide cuadrangular. Y pirámide rectangular, su base es con forma de rectángulo. Aquí está la base. Y tenemos estas que a lo mejor nos resultan más cotidianas y conocidas. Tenemos el cubo. ¿Cuál es la característica del cubo? Que todos sus 6 caras que tiene el cubo forman cuadrados de la misma medida. Tiene 6 caras iguales en forma de cuadrado, el cubo, ¿sí? Lo hemos visto, lo podemos identificar en muchos de los objetos que percibimos cercanos y familiares. Igual el cilindro,
¿De qué tiene forma este cilindro? A ver, ¿de qué se acuerdan? De un refresco, de una sodita, se me figura. Y tenemos la base, que es circular. Vamos a leer qué dice de el cilindro. Tiene dos bases de forma circular y una cara lateral curva. Sus bases son circulares y su cara lateral es una curva. Este es el cilindro. Vamos a ver ahora el cono. A ver, volteen ese cono. ¿De qué se acuerdan? De una nieve, de un helado, ¿verdad? Pues aquí está el cono. Tiene una vértice como las pirámides o cúspide. Su cara lateral es curva. Y dice, posee una base de forma circular y una cara curva que termina en vértice. Así es, el cono. Entonces, es importante que nos familiaricemos con estos conceptos, con estas figuras geométricas, entendamos las características que tienen, porque son palabras clave para el examen. Pues, van a venir algunas de estas probablemente y tenemos que practicar los conceptos importantes. Ahora que ya conocemos estas figuras geométricas, vámonos a la página 77 y vamos a según la característica que se nos muestra en la parte izquierda de la página 77, vamos a relacionar las figuras geométricas. La primera dice, tiene 6 caras iguales con forma de cuadrado. Ok, según la característica, ustedes van a hacer una línea y van a relacionar esa figura geométrica. Y en las páginas anteriores, donde se les presentan estas figuras y se les habla un poco de ellas, me gustaría que recortaran para que ustedes formaran las figuras. Pueden recortar. Aquí, por ejemplo, tienen el cubo. ¿Cómo se hace el cubo? Pues aquí está el ejemplo. Si quieren pueden recortar o lo pueden hacer en una hoja siguiendo el ejemplo, midiendo los 6 lados iguales como se muestra aquí. Sería una actividad de bastante creatividad y que les va a familiarizar más con las figuras geométricas y cómo se componen. Entonces podrían hacerlo, podrían intentarlo, si gustan recortar o hacerlo en su cuaderno siguiendo estos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, aquí tenemos el prisma cuadrangular y cómo se construye. Y se les habla de sus características de ese prisma cuadrangular. Y tenemos también, llegó la basura. Bueno, tenemos el prisma rectangular, perdón, el prisma cuadrangular. Aquí está, cuadrangular porque es un cuadrado. Si se fijan, también lo podemos hacer. Muy bien, prisma cuadrangular. Y contestemos hasta la página 79 las preguntas que se les hacen en relación a estas figuras geométricas. Yo ya les expliqué las características y me gustaría que contestaran hasta la 79. Me mandan fotito de lo que contesten y vamos a estas lecturas donde ustedes van a relacionar en base a la descripción que se hace de esos objetos, de esas construcciones. En base a la descripción, ustedes van a también con una línea a relacionar esa descripción.
Bueno, entonces contestarán hasta la página 79, pues ahí está el ejemplo que vimos. Vamos a ver. Muy bien, ahora vamos a pasar, bueno, les encargo fotito de los ejercicios y vamos a pasar al libro de Bueno, pasemos al libro de Vamos a conocernos. Vamos a conocernos. Y vamos a ir a la página 66. Vamos a hablar de las historias, de la historia de mi familia, es el tema. Y vamos a leer. Conocer los cambios que han sucedido en la historia de vida de nuestra familia nos ayuda a entender mejor cómo somos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos hoy sus integrantes. En un grupo indígena de Brasil, cuando una mujer se quiere casar, ella toma la iniciativa, prepara una comida y, acompañada por su madre, alrededor del mediodía, se dirige a la cabaña del hombre que ha elegido. La madre entrega el alimento diciendo: yerno mío, vine con mi hija que desea vivir contigo porque te ama. El hombre no contesta, continúa haciendo su trabajo como si nada estuviera sucediendo. Cuando la mujer y su madre se han retirado, él debe tomar una decisión. Si quiere casarse, come el alimento ofrecido. Si no, ni lo toca. Después pide a su madre que le devuelva el recipiente a las mujeres que lo llevaron. Si lo regresa vacío, habrá una nueva familia. Qué interesante. Todas las tradiciones que existen en las comunidades, pues tienen esa historia, ¿verdad? Tienen, hay detrás esas tradiciones y son importantes para la comunidad. En este caso se les presenta esto y en base a la lectura van a contestar. ¿Conoces otras costumbres para que comience la unión de una pareja? ¿Tienes una pareja? ¿Cómo inició tu relación? Y comenten al respecto. Bueno, ustedes van a contestar en su cuaderno las preguntas de la página 67. Y vamos a continuar. Vamos. En la página 68. Las familias a través del tiempo. En mi casa yo mandaba, era el jefe de mi familia. Ahora, como ya estoy viejo y no tengo trabajo, nadie me tiene consideración ni me respeta, ni siquiera mis nietos, los más chiquillos. Ya no es como antes. En mis tiempos el abuelo era la persona más respetada y admirada de la familia. Sus consejos y experiencias eran valiosas. Ahora solo estorbamos y ni quien nos haga caso. Okay. Muy bien. Pues aquí habla de esas historias de familia que son importantes. Son importantes saber nuestros orígenes, de dónde venimos, quién fue nuestra madre, quién fue nuestro padre, y darnos cuenta de ese hilo familiar que existe. A lo mejor hasta podríamos hacer un árbol genealógico. ¿Qué es el árbol genealógico? Pues es un árbol que nos indica esas ramas familiares, de dónde viene nuestra mamá, nuestra abuela y nuestros tíos y así. Es interesante explorar la historia familiar,
como dice el tema, para saber cómo se constituye nuestra familia, qué tradiciones tiene. Por ejemplo, en mi caso, mi bisabuelo paterno, según dice mi abuela paterna, dice que mi bisabuelo era un tarahumara. Entonces, de ahí ya viene identificar esa cultura indígena en mi sangre, ¿verdad? Que viene de la Sierra de Sonora. Entonces, yo identifico que hay en mí esa cultura, esa genética, digámoslo así, y se me hace muy interesante. A mí me gusta conocer todas las culturas y de dónde vengo, de dónde provengo también, es muy importante. Entonces, en la página, vamos a la página 79, perdón, a la página 73. Vamos a continuar hablando de la familia. La página 73. Tenemos esta lectura. La familia sigue siendo la base de la sociedad, pero su forma de organización y algunas de sus funciones han cambiado a través de la historia. Estos cambios han beneficiado al ser humano en algunos aspectos. Por ejemplo, actualmente se reconocen los derechos de la mujer y de los hijos e hijas, además de los del padre. Pero también se han producido cambios que dejan desprotegidos a algunos miembros de la familia. Todas las familias tienen una historia. Conocer la historia de la nuestra es importante para conocer nuestro origen y conocernos mejor. Así como les comentaba, es importante conocer nuestros orígenes para conocernos a nosotros mismos, conocernos mejor también. Y esos cambios que se habla aquí, pues han sido necesarios los cambios precisamente para dar voz a los que han sido vulneradas, y esos cambios pues han generado situaciones positivas dentro del círculo familiar, y considero yo, y como dice también, desafortunadamente se han dejado desprotegidos, como vimos la historia del ancianito que dice que antes el abuelo era respetado, era la autoridad, se hacía lo que él decía, y esas cosas que pues también tiene una parte de intimidación hacia su familia. Y ahora las cosas marchan diferente. Tal vez las mujeres y los niños tienen mayor importancia o se han dejado de vulnerar en muchas situaciones. Y en el caso de los adultos mayores se da el caso de que sí se han descuidado algo. Entonces tenemos que tener un balance en nuestro hogar de equidad, ¿verdad? Hay que pensar en la equidad y de proteger a los más vulnerables. A lo mejor nuestros abuelitos fueron de cierta manera por sus creencias, por su modo de entender su realidad, pero hay que cuidarlos mucho. Todavía forman parte de nuestra familia, son parte de nuestra sangre, y es importante cuidarlos y ayudarlos a pesar de todo. Entonces, ¿dónde vive mi familia? Vamos a leer en la página 74. No todas las familias cuentan con un espacio fijo que sus integrantes reconozcan como propio y de donde compartan los momentos importantes de sus vidas. A veces por necesidad viven donde se puede y
tratando de conservar sus costumbres, adaptan estos espacios de acuerdo con las posibilidades que tienen. Así es, no todos tienen un hogar. La familia puede ser migrante, como en el caso de algunos miembros del círculo de estudio que han migrado a lugares digamos, a lugares donde pueden desarrollarse económicamente, a lo mejor ganar más, dependiendo, tener una vida mejor probablemente. Sin embargo, a donde uno llega con su familia es importante construir un hogar, un espacio donde puedan convivir sus seres queridos, sus familiares, que sea un espacio armonioso, limpio, donde puedan estar en familia. ¿Qué opinas de la situación que se describe en el texto anterior? Vamos a leer la casa. Una persona que fue albañil desde niño, al cumplir los 18 años tuvo que interrumpir su oficio para cumplir con su servicio militar. Allí lo interrogaron a la artillería. Al practicar el tiro de cañón debía disparar contra una casa vacía en medio del campo. Él había construido muchas casas y no pudo hacerlo. Le repitieron la orden a gritos, pero no pudo. Él quería decir que una casa tiene piernas hundidas en la tierra, tiene cara, ojos en las ventanas, la boca en la puerta y tiene en sus adentros el alma que le dejaron quienes la hicieron y la memoria que le dejaron quienes la vivieron. Esto quería decir, pero no lo dijo. Dijo, una casa es una casa. Si decía lo que quería decir, iban a fusilarlo. Diciendo lo que dijo, marchó preso. Esta lectura es de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Eduardo Galeano. Bueno, vamos a contestar la página 75 en base a la lectura. ¿Qué opinas de esta situación que se describe en el texto anterior? ¿Qué importancia tiene para ti el lugar donde vives? Y van a contestar. Recuerden mandarme foto de lo que han contestado. Y también van a contestar la página 75. Dice, dibuja en tu cuaderno el lugar en el que vives con tu familia para lograr una descripción más completa. Debajo o detrás de tu dibujo anota lo siguiente: los objetos que te son de mayor utilidad en el lugar en el que vives, qué es lo que más utilizan en sus casas. También van a poner las diversas actividades que se llevan a cabo, qué hacen en casa, el tipo de clima que hay en el lugar en el que vives, es decir, si es cálido, templado, frío o seco. Y tenemos algunos ejemplos de viviendas. Si se fijan, dependiendo del clima, vemos algunas casitas diferentes que tienen diferentes objetos también para utilizar. Por ejemplo, en la sierra, las casas son diferentes allá de donde es mi papá. Todas las casas tienen estufa afuera, tienen hornilla y se cocina afuera, no se cocina adentro. En la hornilla se cocina con leña y tienen un comal grande para hacer tortillas, y ahí esa es la estufa. Entonces la hornilla tiene la manera de cómo puedan meter pan al horno, como empanadas y el pan de vieja que le llaman. Entonces casi todas las familias tienen sus láminas para meter al horno su pan y cocinar siempre a la intemperie con leña. Así son las casas, y tienen un tejabán así en donde está la cocina. Las casas tienen canaletas para colectar el agua de la lluvia, tiene su lugar para acomodar los caballos,
Esa es como son las casas allá en la Sierra Madre Occidental, de donde es mi papá. Entonces ustedes van a describir sus casas, pueden describir su casa actual o su casa de donde vienen, cómo se acostumbra a vivir, cómo se construyen esas casas, sería bastante interesante. Y vamos a continuar en la página 76, donde se habla también de las personas que no tienen casa. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen un hogar? Y dice la lectura, vamos a ver la lectura en la página 76. Es muy difícil vivir en la calle porque nos cuesta trabajo encontrar dónde dormir. Lo que queremos es que nos dejen vivir nuestra vida. Queremos que no se nos desaloje de las coladeras porque no tenemos dónde dormir. También queremos que dejen libres a los compañeros que se llevaron los policías, porque somos como una familia. El texto es de Araceli, niña que vive en las calles de la ciudad. Y les preguntan, ¿conocen personas que vivan o hayan vivido en situación semejante? Qué difícil esta situación, pero se da mucho, ¿verdad? Esta situación que vemos personas viviendo en la calle y al final también buscan una protección de vivir con personas que tienen la misma suerte y se ven como familia, porque es importante para la humanidad vivir de esta manera como de protegidos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos esa costumbre de vivir a veces con mamá, con papá, las familias grandes me refiero, porque es importante para las familias vivir respaldados y protegidos. ¿Qué problema enfrentan quienes no tienen un hogar donde vivir? Un lugar donde vivir. Vamos a reflexionar y vamos a escribir en la página 77. Vamos a escribir nuestra respuesta a los problemas que ustedes crean que tienen estas personas. Y por último, bueno, más bien esto sería lo último que vamos a contestar en la página 77. Comenta con tus compañeros las situaciones que obligan a las personas a buscar nuevos sitios en donde vivir. Pues no lo comentemos porque estamos cada quien en sus casitas, pero sí reflexionen por qué los obliga a buscar a esas personas un nuevo sitio donde vivir. A algunos de nuestros familiares les pasó, a nosotros también. A lo mejor hemos buscado un lugar nuevo donde vivir. Contesten y mándenme foto de las actividades desde la página que empezamos, desde la página 73 a la página 77. Entonces me van a mandar foto de esas actividades y bueno, doy por concluida la asesoría. Sigan quedándose en casita, cuídense mucho, no anden de vaguitas, de vaguitos, y nos vemos la próxima sesión de esta asesoría en línea. Nos vemos.